vas quitando muchas cosas, ¿no? Que bueno, luego son otros pesos, ¿no? Pero... Sí, pero es verdad que te crees que las preocupaciones de cuando son bebés son como tan acuciantes, tan urgentes, tan enormes, y van creciendo y dices, bueno, la enormidad es lo que se presenta ahora. ¿Y ahora has ganado en libertad? ¿O en...? No, la verdad. No igual la libertad no es la expresión, sí, la palabra no, mejor, ¿no? No me he sentido nunca con menos libertad por tener hijos. Es diferente. ¿Vienes del mundo de la publicidad? Sí, muchos ¿Diseñadora? años. Diseñadora y directora Has vivido toda tu vida trabajando sobre productos para venderlos. ¿Y ahora qué haces? Pues ahora tengo un estudio de diseño y arquitectura. Trabajamos en espacios infantiles, básicamente, pero sobre todo pensando que el diseño y la arquitectura tienen una responsabilidad en el bienestar emocional de las personas. Entonces, todo nuestro enfoque va sobre cómo los espacios te hacen sentir, cómo pueden, por ejemplo, trabajamos mucho en hospitales, cómo pueden ayudarte a curarte antes o a no tener de alguna manera más efectos secundarios de tu enfermedad, porque emocionalmente estás fuerte. O sea, el entorno físico, el entorno donde estás es un hospital, por ejemplo, que has puesto quizás un colegio, un hospital. Caso, un colegio. ¿Trabajáis sobre esos espacios para hacerlos más amables, para hacerlos más bonitos? Más bonitos, más estimulantes, llenos de cultura, sitios de aprendizaje. O sea, un hospital puede ser un sitio de aprendizaje, ¿por qué no? Un sitio donde un niño pasa muchísimo tiempo, ¿por qué se va a detener su vida ese año? ¿Por qué no incorporar el juego, incorporar la cultura, la belleza, el arte y que aprendan de esa experiencia? Y esto responde a un decálogo de cosas que hay que hacer. Quiero decir, el espacio tiene que ser pum, 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 pum de esta manera. No existe ahora, no existe ya, ¿no? Bueno, siempre han existido lugares que te han hecho sentir bien. Tú vas a un spa, ¿cómo te hace sentir un spa? Relajado, sí. Bien, ¿no? O sea, directamente te dejas llevar en ese espacio, ¿cómo te hace sentir un aeropuerto? Estresado, angustiado, poco digno, todo el rato presionado. ¿Por qué? Porque hay una serie de barreras, de controles, de un montón de cosas que hacen que ese espacio te está generando una ansiedad o un estrés. Cuando nosotros empezamos este proyecto, que nuestros hijos eran pequeños y empezamos a identificar que los espacios infantiles estaban muy poco cuidados, estaban muy poco diseñados para ayudar a los niños tanto en sus carencias como en fomentar sus habilidades o su creatividad, la convivencia, por ejemplo, los espacios de convivencia. Y entonces empezamos a observar mucho cómo estaban diseñados los espacios o más bien desde qué lugar estaban diseñados los espacios. Y nuestras conclusiones en general eran que las prioridades estaban mal elegidas. O sea, hay muchos espacios que la prioridad es la supuesta productividad, el espacio de trabajo. Y entonces de repente es todo mesas calientes, poco espacio dedicado a cada uno personal, aquí todo el mundo rotamos y demás. Detrás de eso hay una prioridad inmobiliaria, la primera, ¿no? Cuanto menos espacio de oficina tengo, pues más barato es, más productivo soy y probablemente la cuenta de resultados de la empresa vaya mejor. Bueno, yo cuestiono eso. Si una persona no tiene una vinculación con el trabajo, si no se encuentra bien emocionalmente, más absentismo laboral, menos vinculación con la empresa para realmente dar lo mejor de ti en ese proyecto. O sea, hay muchas cosas que las prioridades creo que se tienen que alterar. O, por ejemplo, a mí me gusta poner el ejemplo de un comedor escolar. Un comedor escolar con unos problemas ahora mismo sociales, de obesidad, de trastornos alimenticios en la infancia enormes, están diseñados para comer en 15 minutos, sal corriendo con tu plato, que sea fácil de limpiar, que no haya conversación, hay una acústica infernal, o sea que no puede suceder nada bueno ahí, no se habla de lo que están comiendo ni de cómo se producen esos alimentos. Un comedor escolar no es un lugar de educación, no es un lugar pacífico, con luz natural, donde hay un momento de calma para comer, porque no engullimos, tenemos que comer correctamente la comida. Hay un momento de conversación, de mirarnos a los ojos, de compartir algo, de convivencia. Entonces, si alteras la prioridad con la que tú diseñas los espacios y eliges bien el enfoque, las personas nos sentimos bien en esos espacios.
¿Qué lleva a una profesional de la publicidad a cambiar el enfoque profesional? Porque es un cambio de enfoque profesional muy radical, 180 grados. ¿Cuándo te caes del caballo? ¿Cuándo decides, bueno, voy a cambiar de enfoque o voy a reorientar mi enfoque profesional? Y además lo voy a hacer en esto, que tiene un impacto, obviamente. Bueno, la publicidad también tiene un impacto, pero es diferente. Sí, es diferente el impacto, humano, ¿no? sí. Es un impacto mucho más económico, es un impacto menos social. Pero es verdad que es un impacto más económico y yo he sido muy feliz en la publicidad, me he divertido muchísimo y me he desarrollado a nivel personal, pero es verdad que tuvimos hijos y empezamos a cuestionarnos esos lugares, también porque esta empresa surge, o este estudio surge también con mi hermano y mi cuñada, pues eso está absolutamente familiar. Empezamos este cuestionamiento porque todos teníamos hijos pequeños, pero es verdad que mi trabajo no ha cambiado tanto. Como publicitario tú tienes, o como creativo publicitario tienes un entrenamiento diario para la resolución de problemas, para encontrar nuevos caminos de hacer las cosas y también de comunicación. Y no dejo de hacer eso en el fondo. Si, por ejemplo, en publicidad tienes lo que llamamos la experiencia de usuario, aquí nosotros hacemos la experiencia emocional. Nosotros, por ejemplo, cuando vamos a un hospital o nos dicen, bueno, nos gustaría que hicierais, por ejemplo, el ala de oncología o urgencias. Vamos allí, observamos lo que pasa y sobre todo observamos lo que siente la gente. Cómo llega una madre o un padre en un taxi a urgencias con el niño en brazos, histérico, perdido, que no sabe ni dónde tiene la tarjeta sanitaria, hecho como... Sí, lo que nos ha pasado a todos, vamos. A todos, ¿no? Los niños llegan también llorando, entonces de repente hay un momento emocional, en la sala de espera hay otro momento emocional muy importante, en consulta hay otro momento distinto cuando te dicen lo que tiene tu hijo, entonces nosotros hacemos ese mapa emocional de cómo se va sintiendo la gente para entender qué necesita el espacio. El espacio necesita calma, el espacio necesita estimulación, hay espacio para una narrativa o hay espacio para contar algo, no lo hay simplemente que poner música y luz natural. Entonces, bueno, trabajamos desde esa perspectiva. Y mi trabajo no es tan distinto en el sentido de que lo que hago sigue siendo buscar soluciones con un enfoque siempre desde el arte, desde la cultura, desde lo simbólico. ¿Tu condición de madre ha sido palanca para eso también? ¿Sí? Sí, porque al final pues tienes el piloto en casa, ¿no? Lo estás viendo todo el rato cómo juega, lo que le interesa, reconectas mucho porque al final tienes que ponerte en la cabeza de un niño para diseñar para un niño y reconectas con ese niño o esa niña que eras y que le gustaba esconderse y que le gustaba tener momentos de privacidad pero luego momentos muy comunitarios. Vas otra vez reconectando a través de tus hijos con esa infancia para entender lo que puede sentir un niño, lo que puede querer. ¿Y cuántos años lleváis con este proyecto? Pues empezamos en el 2013, pero es verdad que los 2 primeros años fueron unos años de entender si lo que estábamos proponiendo o cuestionando tenía sentido. Entonces nos dedicamos a hacer muchos pilotos sin tener clientes. O sea, a pulmón. A pulmón, totalmente. Bueno, todos seguíamos en nuestros trabajos paralelos. Sí, no sois locos. No, pero investigábamos mucho. Entonces, por ejemplo, de ahí pues surge un concepto distinto de biblioteca, porque el concepto tradicional de biblioteca pues realmente son estas contradicciones, ¿no? Los niños tienen que leer, hijo, tienes que leer, pero luego una biblioteca está en silencio, una biblioteca el niño lee a solas, el niño tiene que compartir esa experiencia, necesita expresarla en alto y que el adulto o el amigo con el que está leyendo le devuelva algo, ¿no? Un feedback al que otra vez vuelve a establecerse un diálogo sobre lo que están leyendo. En una biblioteca te tienes que estar sentado, tranquilo, de una manera como reglada, delante de una mesa. El niño es movimiento y de hecho aprende el movimiento, o sea, con el movimiento aprende, fija el conocimiento. Con lo cual, de repente, pues empezamos a retar un concepto de biblioteca, un concepto de comedor, un concepto de clase, donde, de nuevo, los niños tienen que ser autónomos, tienen que como dirigir su aprendizaje, pero los niños en las clases prima esa prioridad de control del profesor, donde todo el mundo tiene que estar mirando fijo hacia un lugar unívoco, sentado en su mesa, sin apenas colaboración con sus compañeros, porque todos estamos mirando hacia un sitio. ¿Y el impacto se evalúa? ¿Podéis evaluarlo? El impacto casi no se evalúa más en el extranjero, donde hay ya bastante literatura sobre
la evidencia, ¿no?, del diseño, pero es verdad que recibimos muchísimo feedback porque estamos muy en contacto tanto con el personal sanitario de los hospitales o el equipo de gestión del hospital, como las familias que lo viven. Cuando hemos llegado, por ejemplo, uno de los hospitales que hemos transformado completamente es el Niño Jesús. Cuando hay familias que han estado en un ala de hospitalización no renovada aún y luego les ha tocado estar en un ala renovada, es que la experiencia es completamente distinta, porque para empezar hay esta idea de contar con la familia. La familia, cuando un niño enferma, tiene que seguir trabajando, aunque sea por teléfono en el hospital. Los abuelos tienen que venir a ver a los niños porque es una familia, es un núcleo. Los amigos también, y no hay sitio. Tienes que generar sitios porque un hospital es un sitio donde familias enteras casi viven. En las habitaciones de los hospitales, que muchas todavía no cuentan con cama para los padres. Un niño de 2 años no puede no tener a sus padres, a uno de los 2 padres en la habitación. Es que vuestro proyecto, perdóname, es para los niños, pero en realidad es para la familia. Sí, es para la familia porque los niños no son seres autónomos. Entonces, donde hay un niño, hay una familia. Hace años oí una frase que me impactó y me gustaría saber tu opinión. Dice, tenemos más posibilidades de ser felices en entornos bonitos que en sitios feos, ¿no? Parece de perogrullo, pero claro, hablamos de hospital y todos enseguida lo entendemos. Pero ¿solo trabajáis o estáis centrados en exclusiva en estas experiencias para niños en hospitales, en colegios, o también en otros ámbitos de edad o sociales o entornos urbanos? Yo me siento cómoda explorando todavía la infancia. La adolescencia es otro de nuestros puntos. Hay muy pocas cosas para adolescentes, hay mucho para niños, pero hay muy poco para adolescentes, que de alguna manera también les dé vehículos para desarrollarse, para socializar, que ahora mismo es un tema bastante importante, más allá de lo digital, para socializar físicamente. Entonces sí que hacemos cosas, pero es verdad que empezamos a ser un poquito más expertos o a sentirnos cómodos en el ámbito de la infancia, y a mí me gusta estar porque yo creo que todavía tenemos muchísimo que aprender. Hablas de adolescencia, ya casi te apunto ya casi como madre, ¿no? Madre de posadolescentes, por decirlo de una manera, ¿no? ¿Eres optimista? Quiero decir, ¿vivimos un tiempo en el que nos estamos replanteando el camino o es solo discursivo? Es decir, hay un gran debate sobre el impacto de las pantallas en la educación, la capacidad de atención, en la salud mental, muchos aspectos que impactan a través de las pantallas en nuestros menores, ¿no? Nuestros menores o nuestros adolescentes. Hay muchas instituciones escolares que ofrecen ya también modelos educativos en los que pensábamos hace años que la pantalla era el Santa Santorum de la formación, ¿no? Y como que se está volviendo atrás, ¿no? Volviendo atrás o recuperando la escritura, lo analógico, entornos diferentes, ¿no? ¿Tú crees que vamos hacia allí, que hay que ir? ¿Es compatible el mundo digital con preservar determinados entornos no digitales? Yo casi te lo pregunto también como padre, ¿no? Sí, yo te voy a contestar como madre porque yo no soy una experta pedagoga ni psicóloga, pero yo creo que el equilibrio es fundamental, pero en todos los ámbitos de la vida. Entonces, cuando vamos a bandazos como sociedad a todo digital, creo que no nos va bien nunca, y que además los cambios demasiado rápidos para ser digeridos nos van fatal, porque al final nuestro desarrollo cognitivo como especie va en millones de años, y los cambios que estamos viviendo van iba a decir décadas, ni hablar, de año en año, ¿no? Creo que la convivencia, yo me considero muy artesana, siempre en mi enfoque como creativa. A mí me gusta hacer las cosas con la mano, me gusta hacer maquetas, me gusta tocar cosas y que las cosas tengan textura, y creo que es parte de la salud mental el tener contacto con lo físico, porque si no seríamos solo un cerebro y no seríamos un 90% cuerpo y un cerebro encapsulado que no llega al 5% en nuestro cuerpo. Entonces creo que hay muchas habilidades. Al final, con el desarrollo de la tecnología, pierdes unas cosas, ganas otras.
pero hay que intentar preservar determinadas cosas. Por ejemplo, con la escritura no nos ha ido nada mal como desarrollo de especie, ¿no? O con la lectura. Nuestra capacidad simbólica a través del arte, de la cultura, nuestra capacidad de abstracción, tenemos que seguir siendo capaces de ejercitarla de alguna manera. Y muchas cosas suceden a través de la escritura y la lectura. Por ejemplo, esto que estoy hablando, del arte, el arte que se construye con las manos. En el caso de los niños, de las manualidades, de la artesanía, es fundamental, porque si no hay como una alienación de ti contigo mismo y de tu cuerpo, y tiene que haber un equilibrio. A mí me preocupa, por ejemplo, mucho la desconexión con la naturaleza. Como decía antes, vivimos a nivel debate social, hay muchísimas contradicciones, ¿no? El medio ambiente, la sostenibilidad, pero están muy desconectados de la naturaleza. Cada vez pasamos menos tiempo al aire libre, cada vez las familias como ocio dedican menos tiempo a salir al campo, a la montaña, a conocer el entorno, a conocer los otros seres vivos del planeta, pero en cambio estamos exigiendo de alguna manera que tengan esta conciencia ecológica, esta conciencia de cuidar un planeta que no conocen. En los patios de los colegios han desaparecido los árboles, han desaparecido las flores, ha desaparecido hasta la arena. Como hablaba con un director hace poco, decía, no, es que los padres se quejan que los niños vienen con los bajos llenos de arena, que se comen la arena y luego les dan como gusanillos. Entonces ya hemos decidido quitar la arena. ¿Cómo puedes quitarle a un niño de 2 años la arena? Bueno, pues vete a los patios del colegio. No hay árboles porque los árboles son siempre, al final los seres vivos requieren cuidado. Requieren mantenimiento, requieren darles agua, requieren podarlos, requieren limpiar el patio. Y alguien que lo haga. Y alguien que lo haga. Eso es dinero, eso es gestión. Eso son muchas cosas que no se está midiendo las consecuencias de privar a la infancia de, por ejemplo, la naturaleza versus la gestión, la facilidad, la eficiencia, la productividad de una institución escolar. Yo estudié en un colegio público. Yo soy un hijo de la EGB, en un colegio muy normativo en términos arquitectónicos, ¿no? Aquellos colegios que eran de ladrillo visto, espacios muy austeros. Pero mucha luz. Mucha luz. Mucha luz. Mucha luz natural. Construidos en entornos en los que era expansivo, con grandes patios, sí. Con grandes pasillos. Grandes pasillos. Sí. Mucho espacio de encuentro, ¿no? Sí. Tenían teatro, tenían lugares de encontrarse. Sí, en el patio es verdad que había un campo de fútbol de hormigón, pero luego había bancos de arena para, pues eso. Todo eso ha ido desapareciendo, es verdad. Ahora resulta que aquellos que tienen las posibilidades económicas o que deciden libremente, obviamente, matricular a sus hijos en alguna institución que está repensando eso, son instituciones privadas y que están volviendo a valorar la naturaleza, o resulta que a lo mejor estamos llegando a un punto, digo, esto es una tontería, en el que ese contacto con la naturaleza, ese tocar la arena, es un privilegio. Se convierte en el privilegio. Sí, bueno, tantas cosas al final empiezan a ser un privilegio, hay muchísima brecha de desigualdad y cada vez más. Hace poco estaba escuchando a David Alayón, que es una persona que es muy interesante escuchar, es un espectrotecnólogo, y hablaba de cómo la tecnología está fomentando esa brecha y que o tienes un determinado nivel de riqueza para ya adquirir esa tecnología o sea, ni siquiera te vas a enganchar a ella, ¿no? Hay colegios que tienen muchos recursos que están muy avanzados en esta ideología de la reconexión con la naturaleza, la experimentación, de alguna manera el jardín de infancia liderado por la curiosidad del niño, donde no hay temas establecidos, ni fichas, ni nada, sino que son los propios niños los que eligen qué cosa quieren abordar, sobre qué quieren preguntar, y entonces eso se convierte en el tema de la semana, ¿no? Y es el que exploran. Lo mismo pasa con los entornos urbanos, con los barrios, con los espacios de ocio, es decir, que son elementos que ofrecen, insisto, las mismas posibilidades de vivir en entornos amables, entornos cuidados, entornos medidos en el mejor sentido de la expresión, ¿no? Sí. Vamos a ofrecer esto al ciudadano, a la persona. Oye, pues, algo bueno estaremos haciendo, ¿no? Acceso al arte, a la cultura. Hay una experiencia muy interesante que a mí me parece vital y estamos haciendo con lo que haces, es arte en los hospitales. Es decir, alguien que tiene que pasar 15, 20 días, una semana, 3 días en un hospital ingresado, que pueda pasar por los pasillos y ver obras de arte. Claro, es que ahí, por ejemplo, hay muchísimos estudios que ya apuntan a la bajada de los niveles de ansiedad, incluso cómo baja el sentimiento de dolor.
Por ejemplo, nosotros trabajamos con los médicos muchas veces en las salas de oncología, unas pizarras que son una información muy importante para los médicos, que los niños rellenan. Escalas de dolor del 1 al 10, cómo me he sentido hoy, carita feliz, carita infeliz. Bueno, una información que está siempre a la entrada de la habitación y los médicos ya de primeras saben a lo que se van a enfrentar ese día. El arte mitiga muchísimo la sensación de dolor. El arte hace que la medicación a veces también baje. Inspira muchísimo, te desarrolla esa capacidad simbólica que te evade del hospital, porque te lleva a lugares completamente distintos. Porque al final es una cosa que es consustancial al ser humano, te eleva, te lleva a otro lugar distinto de si es el momento como más mísero de la enfermedad, o aunque te encuentres bien, es que te eleva a otro lugar. Y las familias se implican, ¿no? Los padres les importa. La familia en España al final es una cosa muy importante, entonces somos una sociedad muy familiar y ya no solo son los padres, es que hay un círculo en general bastante grande. El problema con la enfermedad muchas veces es que pues si te tienes que tratar en un hospital grande porque tú vives en una ciudad de provincia, si tienes que ir a Madrid, a Barcelona, a Valencia a tratarte un tema neurológico, un tema oncológico, las familias sufren mucho porque se separan. Al final uno de los dos padres tiene que ir con el niño, el otro tiene que seguir trabajando, los hermanos también se quedan porque tienen que ir al colegio, entonces ahí hay situaciones muy difíciles, ¿no? Hay fundaciones trabajando para generar casas de acogida donde toda la familia se pueda unir mientras está la enfermedad, ¿no? Aunque los padres puedan trabajar. O sea que estamos volviendo a dar importancia a la familia. Bueno, yo creo que nunca se ha perdido aquí, ¿no? ¿Tú crees que nunca se ha perdido? Yo, vamos, estoy convencida. Mira tu infancia, mira a tu alrededor. Yo, de mi experiencia, ahora en mi generación, cómo se quiere a los hijos, cómo se cuida a los padres. Es verdad que a veces se nos olvida la idea del cuidado, del estar pendiente, de dedicar tiempo, ese tiempo que a veces no tenemos. Una parte tiene que estar al cuidado, pero ya no solo de la familia, de tu vecino, de tu amigo, exacto. Antes hablabas, por ejemplo, del espacio público. También una de las cosas que pasa cuando en los espacios públicos desaparecen esos espacios de convivencia es la separación, es el desconocimiento del que vive a tu lado, con lo cual eres mucho menos proclive a ese cuidado, a ese estar pendiente, a ese compartir, a ese entender mejor con quién vives, a desconfiar mucho más, porque no se ha fomentado a través de un espacio público común una puesta en común, un entendimiento, una empatía, un hablar, sino que de repente, como no existe ese espacio que lo fomenta, pues hay más esa desconfianza o ese no saber convivir. Por eso es tan importante el espacio. Tengo la sensación, o al menos a lo mejor me quiero convencer de eso, de que se mima de un tiempo a esta parte mucho más el espacio público, en términos generales. Sí. Luego hay verdaderas aberraciones, lógicamente, en todos lados, ¿no? Sí, bueno, no te puede gustar todo y a veces lo que es una tendencia estética que a ti te puede horrorizar, al otro le puede gustar, pero el tema es, de nuevo, ir a la raíz. ¿Cómo están pensados esos espacios? ¿Tienen las prioridades bien ordenadas? Si es una plaza, ¿cuál es la prioridad? La convivencia. Entonces, hagamos el diseño para que haya esta convivencia. Sí que hay muchísima más sensibilidad, desde luego. Niños, familia, ¿mayores? Nos lo dice tanta gente el tema de mayores, pero como te decía, nosotros empezamos por esta esquina de la población que nos encanta. No te quiero presionar para que abras el catálogo de trabajo, pero sí que es verdad que es otro de los grandes retos, porque cada vez vamos a ser más mayores. Una población envejecida, pues porque la natalidad desciende, ¿no? Una población además que está demostrado que cuanto más la estimulas, menos envejece a nivel cognitivo, que cuanto más vive acompañado, menos envejece a nivel cognitivo. Lo físico al final pues dependerá mucho de cómo has vivido tu vida, si has hecho deporte, si has comido bien, si has fumado, si no. Pero lo cognitivo es muy dependiente de si vives acompañado y de si tienes estímulo. Con lo cual los espacios pueden trabajar mucho en ese sentido, en estimular a las personas mayores o en generar espacios de convivencia intergeneracional o de
o de encuentro de mayores con mayores. Yo, por ejemplo, en mi época de publicidad trabajé bastante tiempo con un grupo de residencias de mayores y nos decían que en España, o sea, tiene que ser ya una situación tan límite para que una familia lleve a sus mayores a una residencia, porque si se puede hacer cargo, nunca lo va a llevar a una residencia. Los mayores se quedan en casa hasta que realmente se te va de las manos porque es una persona absolutamente dependiente o porque tiene otra serie de cosas que tú no puedes controlar. Pero aquí los mayores viven con sus hijos porque los hijos vivieron con sus mayores y así hemos sido educados. Veía unas estadísticas hace relativamente poco y hablaba de que la gente más joven cada vez se empareja menos o que las parejas duran menos tiempo. Es verdad que hay muchos factores que hacen que la gente tenga dificultades para emprender un proyecto de vida, ¿no? Pues el precio de la vivienda, acceso al mercado laboral, una renta baja, bueno, todo esto lo sabemos, pero hay otra que es más, no sé si tiene que ver con un cambio cultural o con una cultura predominante que hace que las parejas duren menos tiempo o que cueste emparejarse. Claro, si no encuentras pareja, tienes más dificultades para formar una familia. Un proyecto común, estable, claro. Es difícil que te dediques, o sea, que te lances a tener un hijo, porque por ejemplo, si no tienes una estabilidad no lo vas a hacer. Por ejemplo, entonces tienes que esperar a tantas cosas para que te ofrezca la seguridad para lanzarte, que se está dilatando mucho el tiempo, pero luego hablamos de soledades, y se está empezando a detectar también que mucha gente joven se siente sola. Y muchos adolescentes también, o sea, ya no jóvenes que son independientes o que tienen su cabeza ya... Sí, veinteañeros o treintañeros, ¿no? No, adolescentes también. Hay muchos factores que complican muchísimo la vida de la gente joven para formar un proyecto estable de familia y de futuro y demás. Y también hay bastantes narrativas que no nos ayudan a vivir con naturalidad, encontrar una pareja, luchar un poco lo que es una vida de pareja para formar un proyecto común, tener hijos y vivirlos con naturalidad. Yo, por ejemplo, nosotros vivimos en Holanda durante unos años y trabajamos allí, y la narrativa sobre la maternidad, la paternidad, lo que es tener hijos, 5 hijos muy joven o 3 hijos o 1 o los que quieras, pero seguir incorporado al mercado laboral en un momento bueno, es de naturalidad, eso es lo normal, eso es lo que debería suceder. Entonces, más allá de todos los factores que hay que complican ese proyecto estable que una persona joven pueda llegar a formalizar con otra persona joven, es también un poco lo que nos decimos a nosotros mismos sobre lo que es tener un hijo o tener pareja o formar una familia. Y creo que hay que vivirlo como un proceso natural, bonito y... Está bien. Sí, bonito. Está bien. Y que... Yo siempre he dicho, oye, cada uno viva como quiera, y sigo pensándolo, ¿no? Lo que pasa es que en un momento determinado de mi vida digo, oye, un momento, pero si tú puedes dar testimonio o puedes decir, oye, como quiera cada uno, pero yo creo que esto está muy bien y que te va a ir muy bien. Hemos dejado de decirlo, ¿no? Creo que esa narrativa... Sí, hay que compensar la narrativa de la individualidad. De la individualidad está muy bien, y el salir adelante solo, y el ganártelo solo todo, y el llegar solo a las cosas, ¿no? Compartidos mejor. Mi narrativa es compartidos mejor. Todas las narrativas son, por supuesto, legítimas, pero la mía es esa. Pues yo me quedo con esto, Judith, compartidos mejor, es muy bonito este broche que has puesto, se nota que eres creativa. En cualquier caso, muchísimas gracias por esta conversación. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer y seguro que todo el mundo que nos vea lo van a disfrutar igual que lo he hecho yo. Muchas gracias. Muchas gracias.